Cuando oyes el número 127, te viene a la mente, por lo menos a los viejunos como yo, aquel mítico SEAT antiguo que conducían nuestros padres, que era irrompible, pequeñito. Pero no, hoy vamos a hablar del Salmo 127, no del SEAT 127. Me he traído un experto en coches, no, pero sí en salmos, sí. a Willy López, nuestro pastor de cabecera. ¿Cómo estás, Willy? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Después de un pequeño descansito que hemos tenido, ahí está disfrutando del frío que cuando llegué a Madrid normalmente siempre había boina, pero esta vez había chapela. Chapela. Pero chapela y extendida. Sí, La verdad es que de venir de eso, y bueno, pues la verdad que ha sido un poco angustioso, ¿no? Porque he tenido directamente amigos que han estado muy involucrados en diferentes localidades, siendo evacuados de las localidades por el tema de los incendios, y luego lugares que me traen muchos recuerdos, o sea, Navaluenga, es decir, he ido un montón a Gredos, he estado por Piedralaves, he estado por Sotillo, por toda esa zona, el Valle del Tiétar. Y de repente ves, o sea, que vas a tardar años y años y años en ver que aquello otra vez vuelva a coger un poco de color, ¿no? Y la verdad que, bueno, la verdad que me he pasado un tiempo descansando y tengo que reconocerlo, indignado con todo esto, porque yo no soy muy listo, soy bastante tonto, pero con todo lo que había llovido en invierno, lo que había llovido en primavera, yo tengo una parcelita, ya sabes, ahí aquí cerca, ¿verdad? Y ha crecido a lo bestia, o sea, como ningún año. Con el sol y con todo. Simplemente eso, llovió muchísimo en el invierno, llovió muchísimo en la primavera, y cuando salió el sol, y salió el sol fuerte, que fue a mediados de mayo, o sea, llevamos olas de calor desde mediados de mayo, yo dije, este año es un año que va a haber unos incendios brutales. Sí, se veía venir, sí. El monte no está limpio, la gente hace lo que le da la gana, nadie hace nada, y la verdad que es un poco que sabiendo un poco que las cosas se pueden por lo menos prevenir, nadie haga nada y al final pues nos rasguemos las vestiduras y salgamos hablando el uno y el otro del uno y el otro del otro, y al final pensando especialmente pues no solamente la gente que ha perdido sus viviendas o sus pertenencias, que no tiene nada, sino también la gente, los amigos míos, que ahora cuando se asomen a la puerta de casa, lo único que ven es negro. O sea, como la televisión antigua, en blanco y negro. O sea, ya no hay color alrededor de ellos. Pensando en la gente que ha montado sus albergues rurales, no va a ir nadie. ¿Quién va a ir allí? No sé. No nos damos cuenta. Yo creo que los políticos, como cada uno se va a ir, uno a Ibiza, otro a Mallorca, otro a no sé dónde y otro a no sé a la playa, pues ni se preocupan de lo que está pasando. Pero la verdad que me he pasado unos cuantos días pues whatsappeando, aunque estaba de vacaciones, con gente que estaba muy preocupada porque no sabía si el fuego iba a llegar a sus casas. Gracias a Dios no ha llegado a sus casas, ¿verdad? Pero indignado también por esto. Pero me pasó lo mismo con Venezuela. Es decir, ahora mismo acaba de haber un terremoto en Japón de casi la misma magnitud que en Venezuela, 50 heridos, ningún muerto. Algunos edificios se han caído. Señores, alguien lo hace bien, alguien lo hace mal, ¿por qué en unos sitios sí? Yo siempre pongo el ejemplo de mi tierra. En mi tierra hay una zona que se llama la zona de Pinares, entre Burgos y Soria. Prácticamente no ha habido ningún incendio grande nunca. ¿Por qué? Son explotaciones madereras. Porque no, y cuidan, claro, el que saca partido lo cuida. Son del pueblo. Eso es. Entonces, cada vez que se corta una cuerda de leña, la gente recibe dinero, entonces la gente sube al monte, lo limpia, ellos se encargan de meter las ovejas, las cabras, las vacas, ganadería, lo que sea. El Seprona ni nadie interviene porque es mancomunal, porque está dirigido, es como una urbanización privada, ¿no? En cierta manera, ahí no hay incendios. O sea, se puede conseguir. Claro. ¿Por qué en lo que es público no se consigue? ¿No? Entonces, bueno. Porque lo que es de todos no es de nadie, Willy. Claro, porque lo que es de todos no es de nadie. Y además me indigno, ¿no? Salir con el chaleco amarillo en una rueda de prensa, chupar televisión del bote, tener protagonismo en la gestión de una catástrofe, parece que da votos, ¿no? Que bien ha gestionado la Dana, que bien ha gestionado la pandemia, 180.000 muertos, pero qué bien, cuántas ruedas de prensa, cuántos medios, y la gente muriéndose y ellos, o sea, los políticos haciendo lo suyo, y ahora gestionando los incendios, qué bien, salgo con mi chaleco amarillo, voy con cara compungida, eso da votos.
Ya. Sí, eso da votos. La verdad es que da igual. Lo que no da votos es estar limpiando el bosque todo el año. Claro. En invierno, eso es lo que no da votos. Claro, dejar que la gente salga por leña. todo el año, que la gente salga por leña para la chimenea. Pues se está prohibiendo las chimeneas. Ya no solo en las ciudades, que tiene cierto sentido en una ciudad, la chimenea no tiene mucho sentido por la contaminación, pero en el campo se están prohibiendo ya. Europa está prohibiendo que tú puedas quemar madera, que va a hacer la misma emisión de CO2 que es dejarla podrir en el bosque. Porque esa madera va a podrirse y va a expulsar CO2, la quemes o no la quemes. Y mucho menos que esos aviones que utilizan para ir a las reuniones en Bruselas y en esos sitios. Entonces, quiero decir, a mí me da igual chaleco amarillo que chaleco negro. No, me refiero que le busquen la foto. O sea, que claro, realmente que al final y buscar lloran, la foto, evitar una catástrofe. delante, porque claro, me recuerda, mi abuelo tenía aquí cerca, no sé qué. Entonces, quiero decir, pero al fin y al cabo, es decir, siempre, yo no sé por qué en España nos toca siempre la historia que no aprendemos hasta que nos pasa por encima. Con lo fácil que es aprender en cabeza ajena, siempre tenemos que aprender en cabeza propia. La dana, hay que limpiar las rieras, pues no se limpian. Se deja construir en mitad de las rieras, pues nadie dice nada. Aquí no se limpia el monte, se prohíbe, como cojas, digan lo que digan. O sea, se te ocurre quitar un acebo, porque el acebo prende. Piñas secas. Claro, entonces digo, un acebo 2000 o una retama. Digo, señores, si limpiamos, porque ahora vosotros con los bulldozer no habéis tenido miramiento. No. Habéis tirado bulldozer para adelante, retamas, acebos, especies protegidas, no protegidas, da igual. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que todavía seguimos creyendo que controlamos. Y esto, quiero decir, aunque yo estoy indignado y he sacado todo este tema, ¿verdad? Pero es que viene a colación con el Salmo 127. No nos damos cuenta todavía. Y el Salmo 127 es muy claro, ¿verdad? Si Dios no hace las cosas, en vano, ¿no? Y la verdad que es un salmo muy cortito, si quieres leerlo. Lo leemos. Si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó de su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué bonito salmo. Sí, no, por eso te digo, el principio, es decir, todavía seguimos creyendo que controlamos y no controlamos nada, absolutamente nada. Entonces, si el Señor no guarda, si el Señor no cuida, si el Señor no vigila, ¿y qué hemos hecho? Creyendo que podemos controlar todo, nos hemos ido alejando de Dios. Entonces, al final... Y Dios, a ver, si cualquiera quiere leer Levítico, puede leer todo un compendio de cómo se cuidan las cosas. Siendo que es un libro que a la mayoría de la gente no le gusta porque es un libro de leyes especialmente para el pueblo de Israel, pero Dios le da al pueblo de Israel una serie de consejos, una serie de premisas que van a hacer que todo funcione mejor. Y estamos hablando todo a nivel de agricultura y ganadería. O sea, dejar descansar la tierra, el ayuno también el descanso, el sabbat también para los animales. O sea, hay un montón de cosas. Incluso Dios dice cómo construir las cosas. ¿Para qué? Para que se preserven y para que duren mucho más tiempo. Ahora, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que comprar aglomerado, que sabemos que va a durar, en cuanto se moje, 3 días. Es decir, ya casi nadie utiliza madera. ¿Eso qué hace? Que haya más madera en el bosque. Estamos quitando el papel. Sí. Todo es digital, por lo tanto, pues hay más madera en el bosque, porque no se utiliza. Lógicamente, a la gente le gusta tener naturaleza cerca de su casa, entonces, lógicamente, planta árboles. Y plantar es muy fácil. Quitarlos
es más difícil que conseguir el divorcio canónico. Primeramente, burocráticamente. No, sí, primero. Para empezar, burocráticamente. No te dan el permiso y luego económicamente. Sí, económicamente. O sea, y el esfuerzo físico que hace falta también. Claro, y además luego siempre y cuando que no estés en una zona cepa de especial protección o de algo, porque entonces olvídate, lo plantaste. Ahí se quedó. Yo diría una palabra, porque como estamos en directo no la voy a decir, ¿verdad? La pifiaste. Entonces, sí, o sea, es horroroso. Entonces, yo digo, señores, si no controlamos, ¿por qué queremos seguir haciendo creer a la gente que controlamos? No controlamos. Es decir, entonces, lógicamente... Y luego la vanidad también de las cosas es la falta de propósito, ¿no? Algo es vano, no es que sea inútil, sino que no tiene propósito, ¿no? La Biblia habla de la vanidad, ¿no? De la vanidad de vanidades, el Proverbios habla, el Eclesiastés habla muy claramente de eso, ¿no? De el esfuerzo. ¿Para qué te esfuerzas? ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿en qué gastas tu tiempo? Y aquí también está diciendo, oye, ¿para qué edificas algo si Dios no lo edifica? Si no es algo de Dios, si no lo cuidas, ¿para qué te esfuerzas, ¿no? En algo que luego no lo cuidas o no tienen propósito para servir a Dios, ¿no? Dice, oye, esto yo lo digo muchas veces, ¿no? La gente, no, voy a hacer un tatuaje. Digo, bueno, ¿para qué? No, ¿te ayuda en algo? O sea, no voy al infierno. Digo, no vas a ir al infierno por hacer tu tatuaje. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Chulearte? ¿Vanidad? ¿Es algo sensual para provocar? ¿Es algo de rebeldía con un mensaje? O sea, ¿cuál es el propósito de hacerte un tatuaje? Sí, el para qué es más importante que el por qué. Eso es, ¿para qué? Entonces, si es para bendición, pues adelante. Ahora, si no es para bendición, ya no te interesa. Entonces, hacemos muchas cosas que son vanas, y es verdad, nuestro día a día lo hacemos mucho, no tiene propósito. Y entonces, ¿qué has sacado de ahí? ¿No? No has sacado nada. Pues no lo hagas, en la medida de lo posible. Ya. Al final somos seres humanos y tenemos vanidad en nuestro corazón todavía. Sí. Pero aquí también está diciendo, oye, te esfuerzas mucho en lo que no tiene fruto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la gente que se obsesiona con el dinero, ¿no? Quieren conseguir dinero. Y luego lo tienes y ¿qué? Ahora tengo el dinero y ahora quiero casarme. Y me esfuerzo y me caso. ¿Y ahora qué? Quiero tener hijos. Voy a tener hijos. ¿Y ahora qué? O sea, nunca acaban de llegar a esa satisfacción del alma, ¿no? Que es que Dios está conmigo. ¿Consigo dinero? Dios está conmigo porque es bueno. ¿Para qué le voy a usar el dinero? Para esto. Casarme es bueno porque Dios está conmigo y Dios me da un propósito. La esposa me acompaña, va conmigo, vamos juntos. Tener hijos, pues qué bonito. Además vamos a leer aquí por qué, ¿no? Pero que lo que hagas, hazlo como para el Señor, ¿no? Creo que es un poco también por ahí ese enfoque, ¿no? Pues, y además fíjate que el versículo 3, o sea, el versículo me gusta mucho porque es yo creo que esto los psicólogos y los psiquiatras lo tienen que usar mucho, porque es un remedio contra el estrés, que es la gran enfermedad del siglo XXI. Sí. El estrés, la ansiedad, la angustia. En vano es que te levantes pronto, que te acuestes tarde y que comas pan de dolores. Para los que quieran saber qué es pan de dolores, simplemente es que te duele porque es pan duro de muchos días, incluso puede tener moho. Simplemente, ¿por qué? Porque estás tan metido en tu trabajo que no te da tiempo a hacer pan. Tenemos que entender cómo era antiguamente, no hace tantos años, ¿verdad? Pero hace tantos años se hacía pan como mucho, porque esas hogazas de pan para 3 días que duraban, porque después al cuarto día pues ya solo servía para hacer migas o sopas de ajo, o cosas así. Qué rica la sopa. Pero claro, pero cada 3 días como mucho, ¿verdad? Sí. Entonces ahora cuando estás tan metido en el trabajo, no te da tiempo a preparar. El hacer pan necesita un tiempo. Sabemos que el pan en la Biblia pues representa la palabra de Dios también, ¿no? Claro, tienes que preparar tu levadura, eso que ahora está tan de moda que es la masa madre, ¿verdad? Pero esa es la que han usado los panaderos toda la vida. Es decir, dejar un trozo de la masa del día anterior que siga fermentando, tapada, para usarla al día siguiente, y al día siguiente lo mismo. Y siempre hacías lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no tienes tiempo, comes el pan tan duro que es pan de dolores, o sea que no apetece. ¿Cómo lo puedes comer? Mojándolo en agua. Nada más. Agua que puede ser de un río, pero puede ser de un charco, puede ser de donde pilles. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estás tan metido en tu trabajo que lo que tienes... Bueno, pues cuando estás en esa situación, el salmista dice, no te preocupes porque Dios dará el sueño a quien le ama.
¿verdad? Dios dará el sueño. Y esto es importante porque yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, y no sé si le pasa a la gente en general, pero cuando estoy muy cansado, porque me he pasado, me cuesta mucho más conciliar el sueño. Sí. O sea, cuando estás cansado, no, pero cuando estás muy cansado y tu mente está dando vueltas y recordando y pensando y haciendo y esto, a mí me cuesta muchísimo. Pero Dios dice, remedio contra el estrés, deja que Dios te dé el sueño, que te dé el sueño. Y el sueño significa la paz, el descanso, el saber que hay alguien que está al control. Yo creo que viviríamos mucho mejor. Es curioso que como hemos alejado a Dios de nuestras vidas y de nuestra sociedad en general y de todo lo demás, cada vez tenemos más estrés. ¿Por qué? Porque nos acostamos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana y nos levantamos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de hoy. Siempre todo es incertidumbre y esto afecta muchísimo y yo creo que afecta también a enfermedades psicosomáticas, a enfermedades el sistema inmunológico también se ve afectado todo porque somos uno. Es decir, y cuerpo, alma y espíritu están ahí juntos y uno afecta al otro. Y cuando nuestro espíritu y nuestra alma están en estrés, están en estado de tensión, nuestro cuerpo funciona peor, va mucho mejor y lo nota, ¿no? Entonces aquí el salmista dice, hay un remedio a veces y ir a los psicólogos, que yo les respeto muchísimo, ¿verdad? Pero cuesta un dinero y Dios te dice, es más fácil. Además, el amor de Dios, porque habla del amado, ¿no? Sentir el amor de Dios te da esa paz, ¿no? Dice que el amor echa fuera el temor, ¿no? Sí. O sea, nosotros, esa angustia, esas inseguridades, esa incertidumbre que tú estás contando, está muy relacionada con el miedo, con el temor, con la preocupación, que no voy a llegar, que me va a pasar esto. Entonces, ese temor que nos inunda y que nos paraliza, ¿no? Porque el miedo paraliza. El Señor es el que dice, con mi amor echo fuera el temor. O sea, no te preocupes. Lo que está diciendo el Señor es, no te preocupes, yo me preocupo, yo me ocupo. Claro. Y claro, es un salto de fe, ¿no? Es un gesto de fe de decir, Señor, confío en ti, tú te ocupas, y tú te ocupas. Ya. Yo hago mi parte, pero el Señor está en control. Entonces, ese es nuestro desafío como hijos de Dios, es realmente ponerle al Señor en sus manos nuestras preocupaciones, aquello que no podemos hacer. Nosotros no podemos controlarlo todo, no podemos, como está diciendo aquí, tú no estás en control. Pues si tú estás en control, ¿para qué te preocupas? Claro. No te preocupes, lo que tú no puedes hacer, déjalo en manos de aquel que puede hacer, ¿no? Y Dios te va dando también va ampliando la capacidad que tú tengas también de gestionar. Porque claro, ya no estás tan preocupado, puedes estar ocupado. Ya. Entonces la palabra nos habla de ensanchar nuestras estacas. Habla mucho de la angustia. Hoy en día las generaciones de ahora se angustian mucho. Sí. Muy rápido además. Sí. O sea, tú con 20 y pocos eras padre seguramente, tenías dos trabajos, tenías ya un montón de ocupaciones, estabas en estudios bíblicos, estabas aquí, allá, tal. Hoy un chaval de 22 está muy preocupado porque en TikTok ha escuchado que claro, viene el apocalipsis, se ha puesto a temblar, ¿no? Qué angustia, ¿no? O tengo la señal baja del móvil. O tengo poca batería. No tengo mucha cobertura. Ansiedad de batería, con los coches eléctricos que le llaman ahora el rango de ansiedad de distancia, ¿no? Entonces, jolín, cuando tú te quitas esa carga, te das cuenta que tú puedes ocuparte de otras cosas, ¿no? Y también vas aprendiendo a gestionar mejor el estrés, ¿no? Y yo lo hablo con mi padre mucho porque pues, él tiene una capacidad increíble, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué? ¿Puedes hacer algo? No, pues entonces no te preocupes. ¿Puedes hacer algo? Pues sí, hazlo. Claro. Sí, es así. ¿Está en tu mano? Vale, hazlo. ¿No está en tu mano? Pues déjalo en manos de Dios. Claro. Entonces, al final, si hemos dicho que la obra es de Dios, si nuestra vida es de Dios, si nuestros hijos son de Dios, pues oye, pues entonces haz lo que puedas, lo que venga a la mano de hacer, algo, dice la palabra, ¿no? Claro. Aquello que no puedes hacer, pues tendrás que encomendárselo a aquel que sí puede hacerlo, ¿no? Al final es una relación muy de confianza, ¿no? O sea, yo confío en Dios porque sé que Él llega donde yo no alcanzo, ¿no? Sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que yo creo que la teoría la llevamos bastante bien. Sí, es verdad, es verdad. Pero cuando nos apretan... Claro, deja tus cargas en Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar, nos haremos todos los versículos, todos. Yo creo que el problema lo tenemos cuando tenemos que poner en práctica, ¿no? Eso. Entonces, yo he contado aquí varias veces una película de Indiana Jones que
me resultó curioso por la analogía, ¿no? Que era una donde tienen que buscar un cáliz o no sé qué, ¿verdad? Y una de las pruebas para pasar había un precipicio como de 300 metros y no había nada, no había puente ni nada, ¿no? Entonces, la historia decía, cuando des el primer paso desde la cabeza del león, que era una piedra que había ahí, el camino se abrirá. Entonces el tipo tenía que subirse a la cabeza del león, dar el primer paso al vacío y esperar que se abriera. Si no se abre... Y luego todo era un enfoque, un punto de aire óptico, un efecto óptico, que le habían hecho un truco ahí de... Sí, entonces, bueno, al final se abre, ¿no? Pero yo digo, esa es la parte complicada, es decir, cuando, Señor, yo confío en ti, pero cuando las cosas no se arreglan, no funcionan... Ahora con el tema de los incendios, ¿verdad? Lógicamente nos han pedido a todos que orásemos, que los incendios parasen, no en sus casas solo, sino en todos los sitios, ¿no? Y aparentemente era imposible. O sea, viento, temperatura, Sí, todo. Pero tormenta perfecta. Sí. Sin embargo, bueno, es curioso que en la mayoría de los casos, no en todos, por desgracia, ¿verdad? Pero el fuego ha parado. El fuego ha parado, ha llegado un momento. ¿Por qué? Tú ves las imágenes y te quedas alucinado de cómo llega el fuego a sitios justo al borde de las casas y ahí se para. Entonces, ¿por qué? Porque yo no soy bombero forestal, tampoco tengo ninguna implicación política ni administrativa, no podía hacer nada, solo podía orar. Para que eso parase, ¿por qué? Porque las consecuencias son grandes y graves. Entonces, y confiar que Dios parase. Ahora, lógicamente, para mí era mucho más fácil confiar. Porque estabas en la distancia. Sí, mi casa no estaba allí, mi casa no se iba a quemar, no estaba cerca, entonces lo sentía por mis amigos, pero yo no. Claro, no era la confianza que tenían que tener mis amigos, que veían el humo y las llamas allí a 1 kilómetro acercándose. Es decir, cuando ves a 1 kilómetro las llamas acercándose es cuando dices, Señor, confío en ti y confío en ti, confío en ti. Sí. Entonces, quiero decir que a veces, ¿verdad? Porque yo no sé si te pasa, ¿verdad? Pero en las iglesias suele pasar esto muy a menudo. Es decir, cuando alguien viene y no, me siento mal y tal. No, confía en el Señor. Pues el Señor te va a ayudar, el Señor está contigo. Esta gente que, ¿verdad? Y claro, digo, claro, es muy fácil. Pero luego al mes siguiente, cuando le pasa a él, digo, ¿qué pasa? Ahora el Señor no te va a ayudar, no está contigo. Cuando o esas palabras que le dijiste al otro ya no valen para ti. Entonces tenemos que poner en marcha, ya es lo que tú dices. Es decir, primero ponemos en marcha la confianza en Dios, pero después tenemos que poner en marcha la fe. Eso es. Es decir, creerle a Dios. Es decir, si Dios ha dicho que nos va a cuidar, nos va a cuidar. Y aún así, saber que si algo pasa a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es. Aunque en principio, lógicamente, puede haber dolor, puede haber incomprensión, puede haber un montón de cosas, pero como final, el resultado final, ¿verdad? Es que Dios está con nosotros. Entonces, la verdad que este salmo a mí me gustaría animar a la gente a confiar en Dios. Como tú dices, especialmente cuando no puedes hacer nada. Claro. Cuando no tienes nada que hacer, cuando no tienes nada que aportar. Ahora, cuando ocurrió lo de la Dana, justo después de la Dana, miles de voluntarios pudieron ir a ayudar a quitar barro, a quitar todo. Aquí no. Aquí no puedes ir, no puedes acercarte, no puedes hacer nada, pues no sabes qué hacer, porque tampoco hay una seguridad todavía sobre el terreno. De hecho, nosotros hemos hablado con las autoridades de diferentes municipios ofreciéndoles nuestra ayuda para ir con los food trucks, para ir con voluntarios, y nos han dicho que no vayamos. No, por eso te digo. Sé que no podemos hacer nada.
Claro, es que no se puede. Lo único que puedes, pues en los polideportivos y en esos, y ayudar a dar comida, como mucho, pero parece ser que eso ya estaba... Lo tienen todo planificado y parece que en ese aspecto está bien organizado el tema, pero lo que te digo, que tú que estás haciendo eso, que hay un momento que tú no puedes hacer nada. Dices, Nada. pues como hijos de Dios, Claro. pues oramos y buscamos... Entonces ahí lo tuyo se queda en confianza. Los que vivían cerca de esas poblaciones, la confianza después tuvo que pasar a fe. Entonces, pero la mía solo se quedó en confianza, que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque no necesitaba poner en marcha la fe, porque no me jugaba nada. Entonces, es muy importante que, especialmente en las iglesias, entendamos a la gente cuando lo está pasando mal, cuando está estresada, cuando está agobiada, cuando tiene inquietud, entenderla, de que no es tan fácil, porque no solamente es confiar, sino también es poner la fe en marcha, y eso hay que hacerlo. Y eso no te puede ayudar ni el pastor, ni el líder, nadie te puede ayudar, lo tienes que hacer tú. Tú delante de Dios eres el único que tienes que desarrollar tu fe y decir pasito a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito, Señor, voy creyendo que tú estás haciendo porque lo voy viendo, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil. Dios pone a nuestro alcance herramientas para ayudarnos, ¿no? Claro. Y una de ellas, por supuesto, es la fe, ¿no? Y el amor, hemos visto, ¿no? Que aquí habla del amor que echa fuera el temor, el amor que te hace descansar, que te produce esa paz, ¿no? Ese descanso. Y creo que esas herramientas hay que ponerlas en práctica. Muchas veces vivimos en la autocompasión, ¿no? Nos compadecemos mucho de nosotros mismos, ay, pobre de mí, Sí. y entramos en un círculo vicioso de autocompadecimiento que es destructivo, total. Sí, parece San Fermín, ¿verdad? El pobre de mí. Pobre de mí, que ya tal. O sea, entonces, yo a veces bromeo con esto, no soy psicólogo, ¿vale? Esto no es una terapia que nadie pueda aplicar, pero yo bromeo, ¿no? Digo, ¿estás triste? No lo estés. O sea, Claro. o sea, ¿estás triste? No lo estés. O sea, es como decir, ¿tienes hambre? Come. O sea, realmente, o sea, ¿qué podemos hacer cuando tenemos hambre? Comer. ¿Tengo sed? Bebe. O sea, y Cristo dijo eso, ¿no? Venid a mí aquellos que estéis cansados y trabajados, ¿no? Está hablando del estrés, está hablando del trabajo no solo físico, sino emocional, espiritual, del desgaste personal. O sea, venid a mí a beber. O sea, tienes una fuente inagotable de vida, de esperanza. El Señor, Cristo es la solución a los problemas. Entonces, ¿estás triste? No lo estés. No es que sea fácil, pero es posible que salgas de la tristeza. Cuando alguien viene con problemas de adicciones, que ninguna medicina humana, psicología, tratamientos pueden solucionar. ¿Cómo solucionas unas adicciones a la heroína, al alcohol, a drogas? Cristo es la solución. No hay terapia, no hay programa, no hay un proceso, un programa de rehabilitación que te asegure. Yo te puedo decir que si acudes a Cristo, Él te asegura 100%. Igualmente con muchas cosas en nuestra vida que nos la retroalimentamos, ¿no? Estoy en una mala situación económica, estoy esto aquí, y estoy retroalimentándome de eso, y el Señor te dice, acude a mí, si lo tienes, estoy a tu alcance. No digo que sea fácil. No. No digo que sea fácil, porque luego hay procesos, luego hay tiempos, y hay cruz, hay un montón de cosas que uno tiene que vivir como hijo de Dios, pero dice, oye, ¿tienes sed? Venid a mí. ¿Estáis cansados? Venid a mí. Yo soy el pan de vida, ven a mí a comer. O sea, es constantemente Jesús está diciendo, yo soy. Entonces, buscamos siempre en la terapia, buscamos siempre en los amigos, en el dinero, en esto, en lo otro. Buscamos un montón de cosas y al final del todo, como último recurso, acudimos a Dios Claro. de perfil. Porque lo hacen todos. Porque hacen todo. Y ya he acudido a todos, solo me quedas tú, ¿no? Claro. Y el Señor hace así y dice, bueno, venga, yo con esto puedo trabajar. Claro. El Señor dice, con este poquito de fe, este grano de mostaza, Claro. yo puedo trabajar. Claro. O sea, no me hace falta un gran gesto de fe. No necesita Dios, no necesita que te rasgue las vestiduras, que te flageles, No. Es un gesto, un acto de fe tan sencillo como decir, si estás ahí, ayúdame. Claro. Y el Señor dice, con esto puedo trabajar. Claro. O sea, lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de que solo nos acordamos de Dios de Cuando Santa truena. Bárbara cuando truena. Sí. Entonces, y esto es especialmente para los creyentes. ¿Qué ocurre? Que vivimos nuestra vida a nuestro modo, a nuestra manera, a diario. Y solo nos acordamos de Dios cuando vienen los problemas difíciles, los problemas complicados. La fe, cuando no se practica, se duerme. No se pierde, pero se duerme. Y cuando la queremos poner en marcha, es muy complicado. Siempre me recuerda a amigos míos que nunca iban al monte
y que, venga, vamos a subir a Gredos. Bueno, yo estaba en Burgos, en Picos de Europa, vamos a ir para allá y tal. Y se iban a la tienda correspondiente de deportes, compraron unas botas nuevas, unos calcetines, y venga. Y no habían hecho nada. Bah. A los 3 kilómetros tenían ampollas, no podían con su alma, no podían hacer nada. Digo, es normal. Es que no lo practicáis. Y esto pasa lo mismo a veces con los creyentes, ¿verdad? Que decimos, Señor, ¿por qué estás escondido? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? Es que tú llevas haciéndole lo mismo a Él meses y meses y meses. Entonces, que Dios no es un portero automático. Cuando tú tocas, no suena. Es decir, Él tiene su propia voluntad, tiene su propio carácter, su propio todo. Entonces, quiero decir, no funciona la cuestión así. Entonces, animar a la gente a que pongamos la fe en marcha en cosas pequeñas, como tú dices muchas veces, diariamente. Claro. Es decir, Señor, estoy comiendo, gracias. Voy a hacer esto, me sale bien. Admirar la creación. Claro. Valorar cuando sales de casa y ves el bosque, el campo, el sol, las estrellas, la luna. O sea, cuando ves esas cosas, decir, oye, Señor, gracias por todo esto. O sea, es que es increíble lo privilegiados que somos en medio de un universo en el que no se ha encontrado, no vida inteligente, sino vida fuera de este planeta. O sea, lo privilegiados que somos de vivir el tiempo que estamos viviendo, aún con las dificultades. Donde estamos viviendo, aún con la situación que estamos viviendo. O sea, de wow. O sea, de verdad, yo he viajado mucho, tú has viajado también mucho por el mundo, Willy, ¿sabes? Que como aquí, en pocos lugares del mundo. Aunque se empeñen en fastidiarlo, porque se están empeñando en fastidiarlo. Sí, la verdad. De verdad que se están poniendo un empeño tremendo en fastidiar lo bueno que tenemos en España, la cultura, la comida, el clima. Bueno, dentro de lo que cabe el clima, pues se está fastidiando. Pero la cultura, la alimentación, la gente, o sea, la gente es amable. O sea, de verdad, pensamos que la gente, igual la gente es muy borde en las ciudades, pero más la gente es amable, la gente es buena. O sea, hay gente muy, de verdad, que te sorprende, que vas a sitios, yo he viajado al norte y paras en un pueblo a preguntar, me pasó una vez, oiga, que quiero ver un sitio para comer por aquí y tal, venga para acá. No, un restaurante, un bar, no, venga, coma con nosotros. Y un desconocido te abre la puerta de su casa y te da de comer. Claro. Sí. Dices, pero, o sea, que te sorprende, ¿no? El cariño, lo que tú dices, la voluntariedad de la gente. Nosotros hemos visto el gesto generoso de la gente cuando ha habido ocasión, ¿no?, de hacerlo. También ves el corazón mezquino de mucha gente, también ves las cosas malas, sí. Pero veamos las cosas buenas también, que Dios nos ha dado, somos privilegiados, y que eso hay que darle la honra a Dios, ¿no? Sí, y tenemos que tener en cuenta eso, y eso que lógicamente en los pueblos, pues el abuso especialmente de la gente de la ciudad ha hecho que haya una cierta desconfianza, claro. Pero antiguamente yo me acuerdo de las casas las puertas de las casas estaban abiertas. Y bajabas del monte, un vaso de leche y un trozo de pan fijo, pero fijo. Es decir, y llegábamos a los refugios y la gente usaba la leña para calentarse y la reponía. Dejaba sus latas de conserva que yo no iba a usar porque ya se iba. Ahora llegas, la puerta del refugio destrozada, las camas quemadas, porque sube, pero gracias a Dios todavía hay gente buena, mucha gente buena. Sí. Mucha gente buena. Ahora lo vemos con los incendios, o sea, hay gente dedicándose a robar en las casas, en los pueblos, aprovechando la evacuación. O sea, pero y en Venezuela. Sí. O sea, hasta la propia policía saqueando las casas. Saqueando los apartamentos que sabían donde podía haber dinero, ¿no? Entonces, quiero decir, pero en general nos damos cuenta, y eso es lo que tenemos, por esas cosas son porque por las demás no vamos a dar gracias, es como decimos con el cambio climático está aquí y punto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Saber que ahora va a haber grandes inundaciones, calor, y tratar de paliar todo lo más posible las secuelas o las consecuencias de todo lo que está pasando. Entonces, y luego lógicamente prevenir, decir que vale, el cambio climático está ahí, pero el cambio climático es un ente, no es
pero el dotar de medios, el tener aviones, el tener material nuevo, eso es cosa nuestra. Lo mismo que cuando somos creyentes, ¿verdad? El pecado está ahí, la tentación está ahí, pero son entes. Es decir, hasta que tú no los dejas entrar, no hacen nada, no muerden, ¿no? Es como el pan engorda, no, el pan no engorda. 1 kilo de pan en la mesa es 1 kilo de pan cuando vuelva dentro de 2 horas. El que engorda eres tú. Pues esto ocurre lo mismo. Es decir, tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Que cuando dependemos de Dios, cuando nos acercamos al amor de Dios, cuando nos acercamos al cuidado de Dios, las cosas son diferentes, ¿no? Y luego la verdad es que me gusta mucho la segunda parte del Salmo. Habla de algo que ahora es políticamente incorrecto. ¿Lo repasamos, quieres? Porque que es tener hijos. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó de su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué bonito. Qué honra, ¿no? O sea, hay una cosa que me gusta y me siento identificado, claramente, es tener los hijos en la juventud. Porque no es lo mismo tener un hijo que tener un nieto. No. Entonces, vemos ahora personas que, por decisiones, por lo que sea, están teniendo hijos muy tarde. Yo veo personas que, de mi generación, yo tengo casi 50, y veo gente que está teniendo hijos ahora, con 40 y muchos. Claro. Y claro, yo tuve mis hijos joven, cuando tenía 20, 21 años, me casé y empecé a tener hijos joven, y he podido tener a mis hijos adolescentes en mis 30. Y ya a mis 40 mis hijos ya son adultos, casi. Ya. Entonces he tenido energía, he tenido fuerza, he podido, junto con mi esposa, claramente, criar a nuestros 5 hijos con una cierta vitalidad y unas ciertas... Claro. Ya ahora, en casi mis 50, me costaría criar un adolescente. De hecho, me queda una en casa y es la que más nos está costando, porque ya uno no tiene esa vitalidad, ¿no? Claro, claro. Y qué bueno es poder ya tener 2 nietos, como tengo yo. Claro. Es decir, bueno, ver ya la siguiente generación, ¿no? Y para nosotros es una gozada. Y claro, tú dices, no, qué pesados los padres, siempre queréis que los demás tengamos hijos para hacernos la vida imposible. Digo, no. Es que no te puedo decir más que cosas buenas, incluso de los problemas y las dificultades de tener hijos, ¿no? No, y además quiero decir, bueno, primeramente hay un plan de Dios, y es decir, creced, multiplicaos. Esto es algo que luego, lógicamente, en países de los que llamamos del tercer mundo, todo esto se haya deteriorado, es otra cosa diferente que Dios no tiene la culpa, lógicamente. Entonces, que nos hayan podido poner medios, etcétera, etcétera, esto es otra cosa aparte, pero en los lugares yo creo que no hay nada más bonito que dejar, porque tu herencia es tu herencia, que son tus cosas, lo que tienes, lo que puedes palpar, pero tu legado es lo que eres. Y me da pena porque la gente no le preocupa dejar su legado a alguien que vaya adelante. A veces, ¿verdad? A veces nos da un poco de vergüenza, pero cuando dices que te pareces un montón a tu padre, para mí es un orgullo. Joder, claro. Y mi padre era un padre ausente, ya falleció, lógicamente no debo hablar mucho de él, pero era un padre ausente porque era la época donde había que trabajar un montón y luego pues después de trabajar había que irse al bar con los amigos y ya subías a casa a ciertas horas y a veces no subías que en un estado totalmente correcto, ¿no? Pero yo aún así, cuando la gente me dice ¿te pareces a mi padre? Para mí es un orgullo, porque hay un legado. Y cuando me dicen tus hijas se parecen a ti, pues para mí es un orgullo, porque digo, estoy dejando un legado, algo, es decir, lo que soy, sin ser un influencer, ni una persona importante, ni una persona famosa, pero alguien va a seguir y va a ir dejando un legado, es decir, una forma de ser, una forma de entender las cosas, una forma de hacer las cosas, que cada uno tenemos la nuestra. Sí. Porque no todos hacemos las cosas iguales, no todos pensamos iguales, tenemos formas de pensar y de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Pero hay alguien que va a llevar. Entonces, yo respeto mucho a la gente que tiene mascotas, pero nunca van a llevar mi legado. Nunca van a llevar mi legado. Mi legado lo van a llevar
que está muy bien el tema de, bueno, es que no hay ayudas, es que es muy difícil tener hijos. Yo lo entiendo, económicamente es muy difícil, pero yo veo a mucha gente que luego se compra coche, moto, autocaravana, no sé qué, y entonces yo digo, me parece que lo que está ocurriendo es que hay dinero para algunas cosas y para otras no. Y yo creo que lo que le está pasando a la sociedad hoy en día es que no queremos compromiso. Es decir, y claro, tener un hijo es un compromiso. Sí, primeramente porque ya hasta los contratos matrimoniales llevan con cláusulas de divorcio. O sea, Sí. en caso de divorcio ya están preparando, ¿no?, la división de bienes, no sé qué. O sea, ya se casan con una especie de plan B o plan C, ¿no? Sí. O sea, entonces, si es que se casan. Porque hoy en día ni siquiera la gente se casa, se compromete en matrimonio. Pero un hijo acorta la carrera profesional de la mujer, porque claro, la mujer tiene que conciliar, entonces quieren extender su carrera profesional, lógicamente, para llegar a ser como el hombre, ¿no? Porque claro, la igualdad es que las mujeres quieren ser como los hombres, ¿no? Entonces, incluso las cosas malas. Oye, pues deberíais ser como los hombres en las cosas buenas, las cosas malas no nos imitéis, porque ya estamos nosotros para equivocaros en estos errores, ¿no? O sea, entonces, parece que como que el tener hijos acorta la vida profesional de la mujer, sus expectativas, su carrera, pero la carrera no llena el corazón de una persona. La carrera cumple su propósito, pero cuando te llegas a los 45 es cuando empiezas a sentirte solo. Claro. Te dicen eso, que estadísticamente hablando, sobre todo las mujeres, a partir de los 45, que ya han cumplido sus expectativas profesionales, que ya han alcanzado, digamos, sus propósitos en la vida, es cuando empiezan a sentirse solos. Pero tener un hijo a esa edad, primero es un riesgo físico, biológico y tremendo, y segundo, aunque congeles los óvulos, también es un riesgo psicológico y le está dando a la criatura unos abuelos, no unos padres. Claro, ese es el gran problema. Y entonces, a la hora de ese legado que tú estás hablando, al final ya, si tengo un hijo, ya con suerte no voy a tener dos con estas edades, ¿no? Sí, no, y además no voy a poderle, en cierta manera no voy a poder porque pasar mi legado. ¿Por qué? Simplemente porque no voy a tener tiempo. Es decir, claro, hay una diferencia tan brutal a nivel generacional que no soy capaz de transmitirle, ¿no?, mi legado, mi forma de ser. Es decir, y luego también a mí me parece muy sádico, ¿no?, que un niño cuando esté necesitando el máximo de atención, sobre todo en la adolescencia, cuando hable con su madre, realmente su madre tenga casi 70 años, o cuando quieran salir al parque, o cuando quieran salir a hacer algo, o cuando quieran salir, la madre ya no puede estar, o el padre no puede estar, no, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, para mí es decir, creo que estamos perdiendo el norte. Fíjate que es una cultura, Willy, que siempre las grandes civilizaciones han colapsado Sí, hacia adentro, nosotros, ¿no? vamos camino. Yo creo que esta cultura occidental, ¿no, que va a ser una implosión. Hay una implosión primeramente generacional, con una natalidad suicida, porque es real, ya no es... Además, ya no hay marcha atrás, o sea, ya no hay marcha atrás. O sea, Europa está acabada en la natalidad, pero vemos también China, que con la política de hijo único pasó de ser una potencia mundial que iba a tener 1.500 millones, se habla de que puede tener la mitad de población China de aquí a 30 años. Sí. La mitad de población, Willy. Ha envejecido muchísimo China, de aquel boom que tuvo después de los años 60, que murieron tantos chinos por la hambruna, y después del comunismo atroz de Mao y todo el rollo, que se propuso este neocomunismo capitalista, con el crecimiento de población tan grande de los años 70 a los 2000, con la política de hijo único, ahora la concentración de la gente en las ciudades, la gente vive en nichos, en apartamentos de 20 metros cuadrados, no pueden tener hijos, porque no es viable económicamente y porque no tienen soluciones habitacionales. Entonces China va a pasar de 1.200 millones, se estima que a 700 millones en menos de 30 años. India vendrá después, porque India tiene un crecimiento exponencial, pero no va a subir eternamente. O sea, eso de la superpoblación mundial que nos han vendido es una farsa. Los países donde está creciendo la población son los países más pobres. Curiosamente, los países ricos no quieren tener hijos. O sea, eso de que no tengo hijos porque no tengo dinero, hasta cierto punto me lo puedo creer. Pero cuando miras las estadísticas generales, te das cuenta que los países más ricos son los que menos hijos tienen. Entonces, no me cuadra países como Finlandia, Noruega, países como Alemania, países como Países Bajos, no estén teniendo hijos, cuando son los más ricos. Claro, pero ¿Será que la motivación es otra?
Claro, para que al final no nos damos cuenta que todo esto que estamos montando va a tener unas consecuencias muy graves. Y ya no hay ayudas económicas, porque allí te dan dinero por tener hijos. Claro, ¿por qué? Porque el gran problema es que, lógicamente, está llegando el flujo migratorio, y el flujo migratorio, ellos sí están teniendo hijos. Claro. Entonces, con lo cual, Europa va a ser una Europa totalmente diferente. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo me resultaba muy curioso ver la selección francesa de hace 30 años y la de ahora. Entonces, quiero decir, que no nos damos cuenta que aparte ellos traen su cultura, ellos traen su religión, traen sus cosas. Es decir, y eso va a ver que Europa va a ser un cambio total. Va a haber un cambio total, o sea que todo tiene consecuencias. Es decir, cuando nosotros no dejamos un legado, otro viene y lo deja. Otro viene y ocupa tu lugar, claro, sí. Otro, o sea, el legado siempre tiene que estar. Por lo tanto, si no lo pones tú, lo va a poner otro. Igualmente, cuando tú no predicas, cuando tú no profesas tu fe, otro va a profesar su fe y va a hacer... Claro. O sea, dice, no, es que no hagáis proselitismo. No lo haga yo, pero tú sí, ¿verdad? Claro. Con tus ideologías, con tus modas, Claro. con tus reglas morales, vienes a instruir a mis hijos. Y yo no puedo educar a mis hijos en mis valores. O sea, al final dices, si tú no lo haces, no te preocupes que alguien vendrá y lo ocupará ese lugar. Por eso, a mí me da igual que me digan que sois proselitistas, que soy... o sea, es que me da igual. Yo voy a compartir lo que vivo. Claro. Lo voy a compartir primeramente a mi familia y posteriormente a la gente que me quiera escuchar. Lo bueno, ¿Por qué? Porque tú haces lo mismo. Me da igual que tú tengas el apoyo gubernamental. Me traes sin cuidado. Eso es. Me traes sin cuidado. ¿Entiendes? Yo pago mis impuestos, cumplo con todo lo que me piden, reciclo, hago todo lo que me piden, por lo tanto tengo derecho a hablar. Lo siento, ¿entiendes? Y no gasto ni un duro de los presupuestos del gobierno, ni autonómicos ni estatales, ¿vale? Tú sí, tú sí, y me quieres vender una moto. ¿Que tú lo quieres hablar? Háblalo, pero me vas a prohibir a mí que yo hable. Claro, te lo va a imponer, te lo va a imponer, claro. O sea, me da igual, y tengo que ir a la cárcel, pues voy a la cárcel. Llegar a ese momento. ¿Qué problema tenemos? No, ya no. Ninguno, ¿entiendes? ¿Con toda esta historia la sociedad está mejorando? No. Absolutamente para nada, no. No, para nada. Entonces, me estás diciendo que lo que tú estás planteando desde hace 10 años no funciona. Tener hijos funciona. Tener hijos también aquí habla de hijos espirituales, porque estamos hablando de hijos naturales y las consecuencias que puede tener para alguien no tener hijos, porque lógicamente no es algo egoísta, pero es una manera de expresar el amor, es procrear. Pero llevemos a la parte espiritual. Claro. Dice, no seas avergonzado la puerta delante de tus enemigos. O sea, cuando uno dice, oye, que no estoy solo. Claro. Más son los que están conmigo que los que están contra mí. O sea, al final es una manera de que nadie se burle de ti. Dice, oye, yo tengo quien me acompañe. Claro. Muéstrame tu fe, o sea, por tus obras. O sea, al final dice, mira, aquí está el resultado de mi fe, ¿no? O sea, mucha gente me sigue, mucha gente cree lo que yo mismo que yo. O sea, no estoy solo, ¿no? Y creo que a veces estamos un poco, el enemigo nos aísla, ¿verdad? Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Sí. Te aísla por género, por edad, por ideología, por política, por raza. Entonces, él quiere aislarte para arrinconarte, pero cuando forma parte de un pueblo, dice, oye, yo no estoy solo. Claro. Hay mucha gente que cree lo mismo que yo. Y hay mucha gente que me apoya, y yo apoyo a otras personas. O sea, esa comunidad, ¿verdad? Creo que es parte del plan de Dios, ¿no? Que no te sientas solo, que te sientas cubierto, ¿verdad? Claro, pero ese es el gran problema que tenemos. Cuando habla del león rugiente buscando a quien devorar, lo que hace normalmente es un león viejo que le han echado de la manada porque ya no sirve para nada, ni para cazar, ni para procrear, ni nada. Y lo que hace es que con su rugido asusta. Si consigue que un animal se separe de la manada, pues va a ir a por él. Y por eso dice... Entonces, es una advertencia clara a cuidado de separarte del cuerpo. Y tenemos mucha costumbre. Sí. Mucha costumbre. Vivimos una sociedad con una alta tecnología, con una alta sistemas de comunicación, pero con una soledad tan brutal como nunca antes. Como nunca antes. Es decir, aparte de los ancianos o de las personas mayores que pueden morir en casa y nadie se entera de nadie se preocupa que hace 15 días que no vas a comprar el pan. Tenemos que, y yo creo, ¿por qué? Porque luego nos quedamos solos. Esta actriz trans que hizo una película y quedó incluso nominada para un Oscar,
¿verdad? Alguien sacó unos Twitter que había escrito hace ya muchos años, se quedó sola. Se quedó sola. Totalmente sola. La abandonó su director de película, nadie dijo nada, ningún colectivo sacó nada, ni nada, se quedó sola. Se quedó sola y abandonada, es decir, y yo creo que esto es uno de los grandes beneficios que tiene la Iglesia, la congregación, cuando funciona bien. Y es que todos somos hermanos, todos estamos ahí, todos nos apoyamos, ¿verdad? Es decir, cuando esto me recuerda mucho a la etnia gitana, ¿no? Cuando te vas a meter con un gitano, yo cuando era joven vivía en un barrio donde vivían muchas personas de etnia gitana, ¿verdad? Y cuando te ibas a meter con uno, ¿verdad? Siempre te decía, llamo a mi primo. Digo, pero ¿cuántos primos tienes? Pues todos eran primos. No sé si eran primos o no eran primos, pero aparecían 25, todos primos. Y entonces ya, claro, a ver quién era el guapo, ya no había nada que hacer, ¿verdad? Y es un poco lo que está diciendo el salmista, es decir, cuando tengas un problema difícil, cuando tengas un problema complicado, es decir, cuando tengas enemigos cerca, lo que te va a ayudar mucho va a ser saber que estás respaldado. En este caso, pensaba yo en el hijo, en el padre en Isaí, ¿no? El padre de David, cuando alguien le viniera a decir algo y salieran sus 7 hijos. Cuidado, que esto no está solo, ¿no? Y yo creo que a nivel espiritual tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás sabe a veces cuando estamos solos. Cuando estamos solos y viene a por nosotros. Viene a por nosotros y viene a machacarnos, y él viene a robar, matar y destruir, no viene a otra cosa. Pero cuando él sabe que tú estás respaldado, es decir, ¿por qué? Porque estás involucrado, porque amas a la gente, porque te preocupas por la gente, entonces dices, cuidado, con este no, ¿por qué? Porque en cuanto nos metamos con él, va a tener 7, 8, 10 o 15 o 20 personas en la iglesia que van a estar orando por él, van a venir a visitarle, van a estar con ellos, y yo creo que esta es yo creo que no vamos a hacer un alegato a que la gente tenga hijos, que eso es decisión de cada uno, pero yo sí animo a la gente a que no se pierda tu legado, que no se pierda tu legado pues yo sí animo a la gente a tener hijos, Willy. Sí. Yo sí animo, porque de verdad creo que te cambia mucho la perspectiva de muchas cosas, y creo que te pone muy en tu lugar y te centra mucho los objetivos. Para el matrimonio te da muchas cosas por las que luchar, y no son la solución, pero es un ejercicio maravilloso de amor, y cuanto más hijos mejor, porque cuantos más hijos tengas, mejor se van a criar entre ellos, más se van a divertir entre ellos, van a ser más sanos emocionales, van a saber compartir, van a ser... O sea, un hijo solo, qué pena me da ver un hijo solo. Sí, hijo único es malo. Es duro ver un hijo. Y ya cuando ves 2, difícil. También que queda corto, ¿no? Entonces siempre, venga, hay que tener muchos hijos. Todos los hijos de Dios, los cristianos. Me da mucha pena en las iglesias, Willy, que no tienen hijos los cristianos. Que no tengan hijos los incrédulos, que no tienen fe, que no tienen esperanza. Pero los hijos de Dios, tenemos que tener muchos hijos, por favor. Tenemos que tener muchos hijos a este mundo, hombre, sin miedo al futuro. Ha quedado claro, ha quedado claro. No, yo creo que sí, ¿no? Sí, ha quedado claro. Y la palabra de Dios lo dice, oye, que es una bendición llenar tu aljaba de hijos, qué gozada. Y si hay que comer un poco menos, hay que compartir el pan, pues se comparte el pan. Sí, mis hijos tenían que pasarse la ropa del mayor al pequeño, ya está. Yo era el pequeño de mi casa. Claro. Y yo soy también el pequeño, yo heredabas siempre todo, la ropa, claro. Heredabas todo de los de mayores. Sí. ¿Y qué? ¿Y ha salido malo tú o qué? Bueno, yo creo eso no me ha afectado, nunca me ha preocupado. Al revés. No me han preocupado ni hasta ahora, ¿no? Pero ya te digo, Yo a veces digo, ¿no? A veces hablo con estas circunstancias que vemos hoy en día, ¿no? De personas que dejan su país para venir a España a trabajar, y a veces he tenido que hablar con personas en la iglesia, ¿no? Y dicen, no, he dejado ya a mi marido y mis hijos y he venido a buscar un futuro mejor y tal y cual. Pero si tus hijos no necesitan el dinero solamente, te necesitan a ti, necesitan una madre. Claro. ¿Cómo vas a privar a tus hijos? O vienen tus hijos a España o te vuelves tú a tu país, pero no puedes alargar esto mucho en el tiempo. Privar a tus hijos de una madre. Nosotros siempre recomendamos que, en cuanto las cosas se arreglen un poco y puede ser algo temporal, pero pues vuelve para tu país, para que están, pues si no al final salen hijos rebeldes, hijos que y el marido se busca otra mujer y ella se busca otro hombre aquí, y luego el marido tiene hijos con otra mujer allá, y luego dices, bueno, hay cosas que son terribles. Que, o sea, por eso vamos a tener cuidado lo de tener hijos. ¿Pero con quién y cómo no? Correcto. No vamos a la ligui.
Entonces, cuidado con eso. Pero yo creo que sí, que cambiaría, tenemos que cambiar la mentalidad en todo. Es decir, ya digo, el tema de los incendios ahora nos tiene que llevar a cambiar la mentalidad hacia el medio ambiente, pero también el futuro. Si no queremos, ya digo que la Europa de dentro de 20 años sea una Europa que no la vamos a reconocer. No la vamos a reconocer y ya digo, la gente no para, la gente instaura su cultura. Lo tenemos en países como Estados Unidos con los hispanos, lo tenemos en Francia especialmente con los argelinos, Alemania con los turcos, nosotros ya empezamos con marroquíes y subsaharianos. Es decir, ellos van a seguir adelante y van a imponer su cultura. Por lo tanto, la España que conocemos hoy es fácilmente, no va a ser la misma. Simplemente ¿por qué? Porque no estamos dejando legado y luego muchísimas otras cosas. Es decir, ese cocido hecho 8 horas, chup chup, despacito, pues no, ahora comida rápida, que si pollo no sé qué, que si no sé cuánto, o sea, yo ayer leía, ¿verdad?, un artículo sobre todo un pueblo en Soria donde todavía está el horno comunal. El horno comunal era donde iba todo el pueblo a hacer el pan o el asado, lo que sea. Mientras se asaba o mientras se hacía el pan, ¿qué hacías? Hablar con la gente. Claro. Entonces la gente, había bancos a los lados, ¿verdad? Y te sentabas y charlabas y hablabas. Es decir, no había móviles, no habían esos sistemas de comunicación, pero la gente tenía comunión. Y eso lo estamos perdiendo también. Es decir, los sistemas de comunicación en la mayoría de los casos son muy impersonales. Muy impersonales. Es decir, a veces porque alguien te manda un WhatsApp y no sabes si lo que te está diciendo es lo que te está diciendo o lo que tú quieres escuchar. Con lo cual, ya digo, este salmo para mí es como una reflexión a dónde vamos. Así es. A dónde vamos, ¿no? En vano, vigila, construye. Sí, Dios no por construye. eso creo que lo que tú decías, vanidad, todo es vanidad y cada vez selfies, tantas historias, querer demostrar a la gente lo feliz que soy cuando realmente no sé si eres tan feliz, decirle a la gente todo lo que hago desde que me levanto al baño, qué desayuno, qué voy a... no sé, tal vez la gente necesita conocerme más y no tener tanta información de mí. Pues sí. Así es, Willy, muchas gracias. Nada. Despedimos este programa por temporada. Muy Volveremos después del verano y a ver si bajan un poco los calores. Vamos a ver si hacemos el agosto. A ver si hacemos el agosto. Llena tu casa, tu aljaba de hijos. Si biológicamente ya no puedes, pues hijos espirituales, que eso es lo que puedes llevar a la puerta a asustar al enemigo. Cuando tú no estás solo, cuando estás protegido, tienes familia de Dios a tu alrededor, el enemigo sale despavorido. Te deseo un feliz verano y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.